Muy buenos días, comunidad Bernauta. Les saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, que se emite todos los lunes a las 11 de la mañana por esta multiplataforma que se llama Voces por Media Calle. Voy a ir entrando en la materia que hoy propongo para este programa y que tiene que ver también con sucesos lamentables, como son los femicidios, los asesinatos de mujeres por su condición de mujeres, como lo denominamos desde la perspectiva de género, y a manos de parejas, exparejas, novios, exnovios, pretendientes y familiares, que lamentablemente no dejan de suceder en nuestra sociedad, como en muchas otras, porque es un problema cultural, y que en algún momento, especialmente en los últimos 2 años, hubo pues un incremento y hubo mucha atención también por parte de los medios de comunicación de femicidios muy lamentables que hubo en el país. Y detrás de cada historia de esas mujeres, que suelen ser mujeres jóvenes, que son madres de niños y niñas, también queda una familia diezmada y quedan niños y niñas en estado de orfandad. Entonces, a raíz de eso, algunos familiares de las víctimas de femicidio se organizaron para demandar al Estado un apoyo, no solo un apoyo también de acompañamiento legal y acompañamiento emocional y psicológico, sino también un posible apoyo económico, porque detrás de cada uno de esos femicidios, como les digo, hay historias muy tristes y lamentables de muchas familias. Y ahora pues trataremos de conocer un poco esa parte que no solemos hablar en los medios de comunicación sobre ella. Y entonces, como parte de esta dinámica, entiendo que el Instituto de las Mujeres, Nacional de las Mujeres, junto con este grupo que se denomina Grupo de Familias Sobreviviendo al Femicidio, trabajaron una propuesta de ley que se aprobó terminando recién ahora en abril, cuando terminaba la administración del presidente Carlos Alvarado. Y es la ley número 22.872, que se denomina de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio, y que lo que tiene como propósito es crear un régimen de reparación integral para las personas sobrevivientes de femicidio, y que, como les digo, fue impulsado por el INAMO, por varios diputados y también por este grupo de familias sobreviviendo al femicidio. Entonces, para hablar de este tema, de cuál es el alcance de esta legislación, cuándo comienza a operar el reglamento, la historia y demás, he invitado a la abogada del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, Marcela Rollave, y al fundador y líder también del grupo de Familias Sobreviviendo al Femicidio, don Oscar Morera. Vamos a traerlos a la emisión. Muy bienvenidos. ¿Qué tal? Hola Thais, buenos días. Feliz Buenos día días. al periodista y la periodista. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, contaba hoy en mis redes sociales que ese día, yo en esa época trabajaba en la redacción de La Nación, y ese día tenía guardia. La guardia era entrábamos a trabajar a las 2 de la tarde y terminábamos a la medianoche. Y bueno, estábamos hablando todavía de parte de la guerra centroamericana, que las generaciones un poco más jóvenes y tal vez no la tendrán muy en cuenta porque creo que no se estudia, pero fue un momento muy importante para la historia centroamericana y de nuestro país. Y un colega había una conferencia de prensa de parte de Eden Pastora, que en ese momento había armado un grupo ahí de contrarrevolucionarios, y se fueron a la famosa conferencia de prensa los colegas y se perdieron, no se comunicaron por mucho tiempo, y el jefe de redacción estaba pues muy molesto porque había que cerrar. Recordemos que eran otros años, los periódicos imprimían en unas rotativas y la Nación tenía la rotativa más moderna, pero aún así había que hacer todo un proceso. Bueno, escribíamos en máquinas de escribir, con eso les digo todo, que eso es así, suena como a época jurásica, pero no, eso fue de hace apenas unos 30 y tantos años. Y bueno, al final
anunciaron, se apareció en el walkie-talkie, ¿verdad? Porque era radio de comunicación, no habían celulares, no veíamos aquello, no existía, y se comunicó el chofer anunciando que había habido un atentado y que el colega estaba herido y que el fotógrafo también y que habían colegas muertos. En fin, aquello fue un caos y se suponía que me hubiera tocado a mí participar un poco de la cobertura, pero yo estaba muy jovencita, no tenía experiencia en cubrir sucesos, tampoco nunca me ha interesado cubrirlos. Mi tema es más social y más de otros temas, de otras índoles. Entonces, a partir de ahí comenzamos llamaron a colegas y en fin, aquello fue una dinámica y una vertiginosa, fue una experiencia muy, muy bonita, muy, muy triste también, porque en esa madrugada se armó un periódico que salió a mediodía del día siguiente, porque la prioridad fue mandar a traer el rollo fotográfico para revelar las fotos y ver qué había pasado. Y bueno, otro día contaré esa historia. Yo les agradezco mucho la participación de hoy. Y Marcela, queremos comenzar por cuál es el estatus de la ley de reparación de víctimas de femicidios, de familiares víctimas de femicidios, en qué consiste, cómo está, ¿verdad? ¿Cómo va a operar? ¿Cómo la va a poner en operación el Instituto Nacional de las Mujeres? Sí, Thais, bueno, la ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa anterior, justamente el último día en que cerraban sesiones, fue aprobado y pasó al Ejecutivo, que tenía una semana más. Recuerden que el Legislativo terminaba el 1 de mayo y el Ejecutivo el 8 de mayo. Entonces, en la siguiente semana, el Ejecutivo, el presidente anterior, firmó la ley, aprobándola. El último día también, creo, 2 días antes, quizás, no recuerdo muy bien cuándo fue aprobada. Pero la misma se encuentra en espera de que sea enviada a la Gaceta para su publicación oficial. Y ese paso es trámite, importante, ¿no? Sí, es importante y lo estamos esperando porque el proyecto además establece que se debe crear siempre se me olvida la palabra, Oscar, un fondo. No. Sí, pero es que un reglamento. Un reglamento, gracias. Sí, reglamento. Tengo un problema con esa palabra. Un reglamento que es el que nos va a permitir poner en funcionamiento la ley, ¿verdad? Y el sistema como tal. ¿Qué busca esta ley? Bueno, justamente como Estado entiendan, acepten y reconozca el Estado que incumplió la normativa internacional de protección a la vida de las mujeres, la Convención Belém do Pará y otras convenciones internacionales, así como la legislación nacional en la materia, y al haber incumplido esta responsabilidad y esta obligación, entonces debe reparar a las familias, reparar a los hijos, a las madres, a los padres, a los hermanos que han quedado sin una madre, una hermana, una tía, porque ha sido asesinada por razones de género, que ese es el concepto de femicidio, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es reparar, y reparar no solamente económicamente, ahora vos lo estabas diciendo, es un sistema que busca brindarle a las familias, a los hijos y a las hijas particularmente, a sus madres, acompañamiento legal y psicológico, acompañamiento médico, es decir, que tengan acceso a atención médica, acceso a prioridad en becas de estudio, en bonos de vivienda, en atención médica. Muchas niños y niñas, y Oscar puede hablar más de eso porque es el que está en contacto directo con las familias, necesitan una atención psicológica, incluso necesitan atención psiquiátrica y no pueden acceder a ellos por diferentes situaciones que se pueden presentar o que se retrasan mucho en esa atención. Entonces la idea es reconocer la necesidad imperante de estas familias de ello, así como acceder a un dinero reducido, ¿verdad? Reducido como una compensación familiar por haber perdido a su madre, pero además porque para muchas de esas personas hay una necesidad económica
enormes, son abuelas, abuelos que quedan con sus nietos, 1, 2, 3, 5, teniendo también otras responsabilidades, y entonces la idea es que la idea general del proyecto es que las familias que son las víctimas directas de ese femicidio puedan reconstruir un nuevo proyecto de vida. Claro. Marcela, ¿podrías, no sé si es posible obtener un perfil de cómo son estas mujeres que han muerto por femicidio en el país? Porque también es importante, ¿verdad? Reconocer, por eso decía que eran mujeres adultas jóvenes, la mayoría en plena edad reproductiva, ¿verdad? No estamos hablando que es un patrimonio nacional lo que se está perdiendo allí, de un ser humano en la mejor etapa de su vida. Entonces, no sé si ustedes tienen ese registro. No hay un perfil, Thais, porque la violencia contra las mujeres no distingue. La violencia contra las mujeres es una violencia estructural y es una violencia que acaba con la vida de mujeres de todas las edades. Tenemos chicas jóvenes, ¿verdad? Niñas de 14 años que han sido víctimas de femicidio, entendiendo un poco el tema del femicidio como tiene que ser, y no es que necesariamente el femicidio implica que te mate tu pareja o tu expareja, ¿verdad? Ya recuerden que el año pasado tuvimos la reforma a la ley y ampliamos, y entonces esto implica, por ejemplo, en el caso de Raicha y Fernanda, que fue un femicidio muy sonado, que el padre, el padrastro mata a la pareja y a su hijastra. Esta niña de 14 años también es una víctima de femicidio. Y bueno, y entonces no podemos distinguir, hacer un perfil específico de una víctima de femicidio. Las mujeres estamos expuestas al femicidio, así como estamos expuestas a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Hay mujeres que terminan asesinadas por femicidio después de un delito sexual. El hombre la viola y para ocultar el delito decide acabar con su vida, y eso también es un femicidio. Entonces no podríamos hablar de un perfil específico de mujeres, y por eso es un tema que como país, como Estado y como sociedad tenemos que trabajar, porque cualquiera podemos ser víctima de ello. Claro, estamos expuestas por nuestra condición de mujeres. No, muchas gracias por la aclaración. Bueno, entonces, ¿qué alcances, cómo se va a financiar esa dotación de ese fondo? ¿Y qué aspectos? Bueno, nos hablaste un poco por encima, ¿verdad? Los aspectos que abarca la ley, que es atención psicológica, es un acompañamiento, no solo económica, sino son varios otros sectores, ¿verdad? Varias otras áreas, pero ¿cómo lo va a poner en operación el INAMO ya una vez con reglamento y demás? Bueno, tenemos que trabajar en el reglamento, estamos esperando su publicación, pero tenemos que trabajar en el reglamento justamente para determinar los medios idóneos para hacer digamos, banco de servicios, si se puede llamar así, porque no es solamente el tema económico, ¿verdad? El proyecto, la ley establece que serán beneficiarios del mismo los hijos e hijas y las familias que tengan una relación de consanguinidad o afinidad en primer grado. Aquí estamos hablando de madres, de padres, ¿verdad? Que vivían con la víctima en el momento del femicidio. Y así también habla de las personas con discapacidad o personas adultas mayores que estuvieran al cuidado de la persona víctima de femicidio. Entonces, para ellos también están estos beneficios. Estamos trabajando en el tema del recurso económico. Como les comenté, el fondo se va a financiar después de una reforma que se hizo a la ley de armas. Encontramos la necesidad de hacer un vínculo directo, y esto es un aporte que hizo Oscar desde el grupo de familias, ¿verdad? Un vínculo directo entre las armas y las mujeres y niños y niñas que mueren en el mundo, ¿verdad? Entonces, logramos con un trabajo en conjunto que se realizó con el Ministerio de Seguridad Pública, el grupo de familias, el Ministerio de Hacienda y el INAMO, y la exdiputada Nielsen Pérez, trabajar en este proyecto de reforma a la ley de armas, en donde se pone un impuesto, un pago adicional a la importación, al permiso de armas, a las municiones,
y desde ahí de donde se va a financiar ese fondo. Tenemos claro y tenemos entendido que ese fondo tiene que robustecerse, entonces va a pasar un periodo en donde se van a recibir, digamos, ese dinero para robustecer el fondo y luego sí empezar a brindar el apoyo que se requiere. Entonces, no sé si Oscar quiere aportar ahí. Por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Thais. Felicidades a los periodistas. Muchas gracias. La labor de informar es muy importante en democracia y como un deber ciudadano y además un derecho ciudadano, la información que sea objetiva y clara y conmemorar la vida y el riesgo de los periodistas, no solo aquí, sino en todo el mundo, siempre es muy importante. Creo que sí digamos, lo que dice Marcela es importante en el sentido de que cuando estuvimos hablando antes, que este proyecto tiene más de 5 años. Marcela, las compañeras del INAMU han venido trabajando en este proyecto desde hace más de 5 años, que nace a partir de tener la convicción de que las familias sobrevivientes, pero sobre todo las niñas y los niños que pasan por una situación de este tipo, merecen una reparación. Entonces, es muy importante que, sobre todo, que a pesar de que existe ese elemento económico de ayuda a estos niñas y niños hasta una edad limitada, no es una pensión de por vida, sino que es una ayuda para que puedan salir adelante, principalmente pensando en sus estudios. Y precisamente la ley establece que esa ayuda la recibirán hasta los 18 años o hasta los 25 si siguen estudiando. Entonces, es una ayuda muy pequeña, estamos hablando de un monto que es la mitad del salario de un oficinista del Poder Judicial, que en este momento está alrededor de los 220.000 colones. El cálculo, que también eso ha sido muy interesante en el proceso, había una invisibilización de ese dato, no sabíamos a ciencia cierta cuántos niños y niñas podrían verse beneficiados, porque ese ha sido un dato que no existía. O sea, sí, claro, porque no se ha contabilizado ese, ¿verdad? No hemos hecho ese registro. El problema de la violencia contra las mujeres es que es invisible y es normalizada. Y entonces, así como el femicidio es un acto de poder, es una declaración de poder masculino contra las mujeres, lamentablemente también el Estado, la sociedad y hasta los medios de comunicación usan el femicidio desde una perspectiva de espectáculo. Y lamentablemente también entonces pasamos por la situación de que por lo menos una vez al mes, lamentablemente tenemos un femicidio en Costa Rica, a veces más de uno al mes. Y cada vez que viene una nueva víctima se olvidan de la anterior. Así es. Nosotros como familias también parte de la necesidad y parte también de la importancia de esta ley es que no solo esa parte del estipendio o del salario, que había, nos aclararon de parte del Ministerio de Hacienda de que había que verlo como un salario para los niños y niñas. Esa no es la parte más importante. Marcela aquí ha, digamos, establecido que también se establece esa prioridad que en teoría existe. O sea, pero sabemos por las familias que hay niños, hermanos de las víctimas, con edad de 5 años, 4 años, que inclusive han sido estigmatizados y han sido discriminados, los han apartado del kinder, digamos, de la escuela, cuando es un derecho de un niño el poder asistir a la escuela. Pero lamentablemente la sociedad, aunque no lo quiera reconocer, tiene un estigma contra las víctimas. Claro. Entonces, precisamente también la otra parte importante del proyecto y que nosotros como grupo tratamos de establecer era que no queríamos que se llamara Ley de Reparación de Víctimas, sino que sea una ley de reparación de sobrevivientes. Porque efectivamente nosotros como seres humanos, y eso fue un momento de iluminación dentro del mismo grupo, nos tenemos que ver como sobrevivientes primero, porque con esto vamos a sobrevivir todas nuestras vidas, inclusive los niños y las niñas. Pero además, el acto de sobrevivir implica que tenemos un deseo y una necesidad de vivir, y de vivir lo mejor y lo más plenamente posible. Entonces, parte también de la ley, ya hablamos, digamos, de la prioridad, hablamos del estipendio, del salario, está el asunto de la congelación de los bienes comunes de la víctima, para que en el proceso, lamentablemente, muchas veces el victimario hace uso de esos bienes comunes, los traspasa, los vende y
termina, digamos, con ese capital común que tenían. Está la extinción, es tal vez el más importante, la extinción de la patria potestad del asesino, porque lamentablemente estas niñas y estos niños normalmente no solo pierden a su madre, sino que pierden a su padre en ese acto. Pero además, como nos ha pasado a nosotros o a muchas familias, porque esto es muy común, existe la tendencia de parte de la familia del victimario de seguir victimizando a la familia de la víctima por medio de esa violencia vicaria con los niños y niñas. Entonces, la extinción de la patria potestad es muy importante, porque, por ejemplo, en mi caso personal, el sujeto, el padre de mi nieto, que mató a su mamá, dijo que él no iba a renunciar a los apellidos porque él, cuando saliera de la cárcel, quería explicarle qué era lo que había pasado. Como si un eco de esto tuviera alguna explicación. Entonces, esto es bastante importante en el sentido de que nosotros, después de pasar por un proceso judicial muy doloroso, muy duro, que es el juicio penal del suceso, normalmente después de eso, muchas de las familias tenían que pasar otro proceso largo de revictimización y además de escarnio, porque muchas veces el argumento es que la familia no está en capacidad o no tiene los valores morales o no tiene un montón de cosas. Y entonces la familia del victimario utiliza ese juicio de familia, que es un juicio largo, de 2 o 5 años, para revictimizar nuevamente. Entonces, perdón, ese juicio de familia es para que se extinga la patria potestad, eso es lo que tenían que hacer antes. Vamos a ver. Sí, porque eso es muy importante, me parece sumamente importante lo que usted está señalando. Los niños, digamos, siguen siendo hijos del papá. Sí, claro. Lo que pasa es que hasta que lo que sucede en este momento, que antes no sucedía, es que cuando él es condenado, no hay que hacer un proceso judicial de familia, de un juzgado de familia, sino que ya automáticamente se extingue. Ya está eso viene ahora en esta ley de reparación. Eso ese es un cambio importante. Es excelente. Uno de los cambios muy importantes. Y lo que hablaba Oscar del tema económico también, ¿verdad? Sí, de los bienes comunes. Incluso la herencia, al final repartían la herencia y el mismo victimario quedaba con bienes. No solo eso, sino que, por ejemplo, el tipo que es el sospechoso, el implicado en el suceso, hasta que no sea condenado, él puede recibir la pensión de la víctima. Uy, qué perverso. Exactamente. Entonces, esos son cambios muy importantes y hay otra situación que es más simbólica, pero que también es muy importante, porque para nosotros el ejercicio de la memoria en lo familiar y en lo personal con las personas que no están ahorita por esta situación tan terrible es importante, pero pensamos que también parte de sensibilizar y de terminar con ese estigma y esa violencia que siguen sufriendo las armenias sobrevivientes es reconocer la memoria de estas víctimas. Entonces, la ley establece que se debe crear un espacio público de memoria para todas las víctimas y que debe haber una fecha especial en que, en este caso, el Instituto de las Mujeres y el Poder Ejecutivo y también el Estado en general haga un ejercicio de memoria, porque es para el inconsciente colectivo de nuestra sociedad el reconocer primero que somos sobrevivientes, que no tenemos la culpa ni las muchachas, ni las mujeres, ni las familias tampoco. Cierto. Y que además merecemos esa reparación. Eso es un acto importante en la dirección correcta de decir que este tipo de violencia no la vamos a aceptar, porque además es una violencia que, como ya lo dije, es invisible, es normalizada y es cíclica. En el sentido de que el asesino, y antes que usted y Marcela conversaban acerca del perfil de las víctimas, a mí me gustaría más hablar del perfil de los victimarios. A ver, explíquenos cuál es ese perfil. Porque a nosotros como familia siempre nos preguntan, ¿qué pueden hacer las muchachas? ¿Qué pueden hacer las familias para que esto suceda? Pero nadie habla de pregunta qué podemos hacer los hombres. No, ¿qué podemos hacer los hombres? Cierto. Porque hace un par de años, cuando hubo una indignación generalizada por la violencia tan terrible que había sufrido Alison, la violencia tan terrible que había sufrido Luani, y la violencia tan terrible que sufren las mujeres, no solo con el femicidio, sino con las violaciones en manada que suceden en los lugares turísticos y toda la violencia cotidiana de la calle. Las mujeres muy valientemente y muy hartas de la situación
crearon un marquito en Facebook que decía, nací para ser libre, no asesinar. No asesinar. Y algún hombre, con muy buena voluntad, yo eso no lo dudo, hizo un marquito que decía, nací para amarlas y quererlas, no para matarlas y violarlas. Y no nos damos cuenta que realmente las mujeres, como cualquier otro ser humano, tienen que venir al mundo sin necesidad de que alguien la proteja. Porque esa condición de violencia en la que entonces se supone, porque los hombres somos expertos en ser héroes, o sea, mucha gente dice que un padre nunca le cambia los pañales o rara vez le cambia los pañales a un niño, pero está dispuesto a dar la vida por la familia. Y ese es el tipo de heroísmo masculino que tenemos, de que pensamos que entonces lo que tenemos que hacer es defender a la mujer, cuando lo que deberíamos hacer es desmantelar ese privilegio, desmantelar esa violencia y no permitirla. Porque entonces nosotros como hombres que somos constructores y somos además alcahuetas de esa violencia, porque estos hombres que toman estas decisiones, que son todos diferentes, empresarios turísticos, doctores, estudiantes, etcétera, etcétera. Todos estos hombres construyeron esa violencia de manera sistemática y sostenida a lo largo del tiempo alrededor de otros hombres. Y nosotros nos quedamos callados. Sí, en efecto. Y eso es uno de los temas que más demandan muchas veces demandamos las mujeres y quienes hemos trabajado en este tipo de acciones para que se reconozca, porque de ahí parte una conciencia social sumamente importante, ¿no? Pero no, me parece excelente lo que usted aquí hay algo también, Thais, que es muy importante, que es que tenemos que entender que somos seres humanos históricos y que evidentemente tenemos un pasado del cual podemos aprender. Y eso es muy importante decirlo porque lamentablemente cuando estos temas llegan a la mesa, la gente muy sencillamente dice, hay que educar a los niños y le toca a las familias y a la escuela educar. Y eso lo que está haciendo es que nosotros como hombres, adultos, responsables, conscientes, seres históricos, estamos rehuyendo la posibilidad de reflexionar, de ser autocríticos y de cambiar. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer realmente, porque todos podemos cambiar. El cambio cultural, ¿verdad? Porque es un cambio cultural que tiene que ser de la sociedad, o sea, es un cambio cultural que implica que los hombres comprendan el fenómeno de la violencia contra las mujeres y cómo pueden convertirse en agentes de cambio, pero también la misma sociedad, porque la sociedad replica la violencia, porque la sociedad culpabiliza a las víctimas, ¿verdad? Hemos visto tantos femicidios donde al final de cuentas los comentarios son porque viajó sola, porque siguió con él, porque tomaste vino, ¿verdad? Entonces es un cambio cultural que requiere nuestra sociedad de todos y de todas. Un trabajo muy grande que tiene que hacerse a través de las masculinidades, de las nuevas masculinidades, pero también un cambio de todas y todos como sociedad, de cómo vemos, como decía ahorita Oscar, normalizamos, aceptamos y naturalizamos la violencia. Cuando nosotras y nosotros participamos en el chiste, compartimos el meme, nos reímos, ¿verdad? Estamos perpetuando, claro. No, y eso también pasa por los medios de comunicación, obviamente. Bueno, qué decir, ¿verdad? Que además de que está la violencia mediática permanente, además los medios de comunicación también ejercen una función muy grande de socialización y de construcción de los seres humanos, que están recibiendo los niños y las niñas desde que están pequeñitos a través de lo que nos presentan los medios de comunicación. Entonces, cuando hablo de que es un cambio social, implica todos estos actores, ¿verdad? Sí. No, muy pertinente las observaciones que hacen. Y me parece sumamente importante porque sí me gustaría ahondar un poco en lo que es esa situación de las familias, eso que no habíamos, incluso desde los medios de comunicación, y lo hablo como periodista porque yo he trabajado mucho el tema y de hecho precisamente ahora apuntaba la necesidad de ver la otra parte, el estigma que sufren los familiares, especialmente los niños y las niñas, porque entonces eso significa que como sociedad queremos un poco tapar el sol con un dedo, o sea, ahí hay algo que no estamos aceptando, hay una culpabilidad solapada sobre las mujeres que han fallecido por esa situación y que sus hijos y sus hijas, y también esto que nos contaba Oscar, se refleja en esas acciones
que perpetúan esa discriminación y esa violencia. Entonces, Oscar, eso yo como periodista no lo había ahondado, para serle sincera, y si no lo he hecho yo, que me interesa el tema, imagínense cómo está el resto de mis colegas. Claro. Aquí hay una cosa muy importante, creo yo, que es, y Marcela, digamos que ha venido trabajando en esta ley por muchos años, sabe y entiende que el espíritu de la ley precisamente es que exista la posibilidad de que estos ciclos de violencia se puedan romper. Claro. Eso significa que estos niños, como mi nieto, o los hermanos de las víctimas, o los hijos de las víctimas, tengan la posibilidad de crecer lo más plenamente posible, con todas las posibilidades que puedan procurarle no solo su familia, sino el Estado también. El Estado, claro. Pero además que ojalá estos niños crezcan como hombres y mujeres buenos y felices. Entonces eso es muy importante por un lado. Yo creo que el problema de los medios es que lamentablemente, y lo había dicho anteriormente, hay un poder simbólico en el femicidio. El femicidio es un acto de terror de un hombre contra las mujeres. O sea, el hombre que decide cometer un femicidio está vengando una masculinidad enferma, obviamente, porque el problema pasa por eso, que hemos construido un sentido de lo masculino en una relación, primero, de privilegio, segundo, injusta, y tercero, violenta, porque el privilegio genera injusticia y la injusticia produce violencia. Y si no logramos entender eso, es muy difícil que podamos cambiarlo, sobre todo porque somos nosotros los hombres los que tenemos ese privilegio. Sí. Entonces es importante, digamos, desde el punto de vista de la ley, primero reconocer eso que vos decís, que es que no se puede tolerar que haya revictimización, no se puede tolerar que haya estigmatización, pero también los medios tienen que aprender a cómo comunicar eso. Hay una cosa interesante que es que en algún momento, y eso es algo que para ustedes como periodistas deberían valorarlo, se decidió, porque hay un efecto en inglés se llama llamada. Sí. Imitación, ¿no? Exacto. Sí. Con el asunto del suicidio. Del suicidio, el copycat. Y el suicidio, digamos, se ha vuelto un tabú, que ya era un tabú, pero se volvió un tabú en el sentido de que nosotros ni siquiera logramos percibir cuánta gente muere por suicidio, por toma la decisión de quitarse la vida. Sí. Cuando son números espeluznantes y además son muchos los hombres que toman esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los medios deberían plantearse también el asunto del femicidio, de qué manera usarlo. Y te lo voy a decir porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, muchas veces los periodistas, con buena intención tal vez, cuando han pedido entrevistas, algunos de ellos me han dicho, ¿puede poner una foto de Eva en la...? Dicen, no, porque yo no quiero dar lástima. No. Sí. La pregunta cajón del periodista en una situación de estas es, si usted tuviera al asesino de su hija enfrente, ¿qué le diría? Sí. Y entonces lamentablemente nos cuesta mucho como sociedad. Yo no digo que, digamos, que sea un acto de maldad o de estupidez del periodista, pero sí nos cuesta mucho como sociedad entender de que el enfoque de ese acto de terror, que además se puede llegar a imitar, tiene que ser diferente. Sí, tiene que ser diferente desde la perspectiva de respetar además a los sobrevivientes de ese acto. Claro, totalmente. La memoria. Ahí yo quiero meter la cucharada, perdón, Thais, perdón. Dale, por supuesto. Y nosotras hemos estado juntas y hemos compartido algunas veces participación en algunos paneles justamente para hablar del efecto de la espectacularización del femicidio, ¿verdad? Porque yo creo que encontramos dos fenómenos aquí. Uno, que es la espectacularización, entonces se hace el show, se van afuera de la casa, esperan a que encuentren el cuerpo, todo eso. Y otro que es el más común y es que seguimos apareciendo todos los temas de femicidio como sucesos. Tú lo decías ahora, todos nos gustaba hablar de sucesos, entonces no se le da el valor que esto requiere para que avancemos hacia ese cambio cultural, porque implica un cambio, como decíamos ahorita también, de cómo lo ven los medios de comunicación. Pero con respecto a lo del copycat, quería hacer un comentario que no sé ni siquiera si lo he hablado con Oscar, tal vez no, y es que desde la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención de Femicidios, que es una instancia del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia, estamos haciendo una investigación piloto con
con el departamento donde está Janet Martínez, pero no me acuerdo cómo se llama. Es la Secretaría de Género del Poder Judicial. No, Janet, la de la UCR. Janet. Ah, perdón. Eso es SICOM. Al SICOM, ese es el Centro de Investigación y Comunicación de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Exactamente, que ellos han hecho siempre unas investigaciones muy buenas en materia de violencia contra las mujeres. Y estamos haciendo una investigación, definimos hacerla en el periodo de 1 de enero a 30 de junio del 2019, para ver ese efecto del copycat, que no se llama copycat porque es para el suicidio, pero ver ese efecto de réplica en los femicidios. Entonces vamos a investigar cuáles fueron los femicidios que se dieron en esa época y qué ocurrió después, si tuvimos tentativas de femicidio, si se dio otro femicidio en cadena, como lo hemos estado viendo este año, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Queremos hacer esa investigación para empezar a conocer el tema y luego adentrarnos mucho más ahí. Yo creo que eso no lo ha contado Oscar. Excelente. Hay una cosa interesante en eso, que es que, digamos, y en algún momento me preguntabas lo del grupo de familias, que tal vez no hemos hablado mucho. Una de las cosas que hemos hecho como grupo de familias es abordar al Colegio de Periodistas, porque creemos efectivamente que la mejor manera de humanizar el acceso que hace la prensa de la noticia y de esa necesidad de comunicar, la forma más correcta es que ellos puedan oír desde la voz de las familias, desde la voz de la mamá, del papá, de la hermana, del hijo, de la víctima, qué fue lo que sintieron cuando los medios usaron esa oportunidad y cómo la usaron. Entonces yo creo que es importante que esa sensibilización, a partir de la empatía, los medios la puedan tener. En efecto. Y yo por lo menos sí he tenido experiencias que creo han sido constructivas con varios periodistas, en los que yo muy respetuosamente les he tratado de corregir, porque también me parece que, o sea, como te digo, o sea, ese tipo de pregunta de ¿qué le diría usted al tipo que mató a su hija? No construye nada, ¿verdad? No va para ninguna parte. Es como una, es como una invitación a seguir poniendo la llaga en esa masculinidad tóxica. Es que exacto, para esperar su reacción. Cuando pasó lo de Eva, y como nadie me conocía, muy poca gente, la gente decía que qué raro ese mae, porque actuó así. Seguro algo pasaba porque un hombre, un papá no podía reaccionar de esa manera. Porque el espacio y el lugar y las emociones que nosotros podemos habitar en esa situación son las de la ira, las del enojo, las de la venganza. Y no pueden haber otro tipo de emociones. Entonces vemos inclusive también que los mismos medios normalmente, y es una cuestión que poco a poco los medios deberían cambiar, normalmente al que entrevistan es a la mamá. La mamá da lástima. Y el papá no, porque el papá después va a decir alguna barbaridad y no se puede publicar. Pero entonces también los medios deberían darle esa voz y ese espacio a los hombres para que puedan expresar en una situación de estas. Claro. De una manera constructiva que pueda edificar, que de algo lo que pasó, y que creo que esa es digamos, la misión de este grupo también, que de todo lo que pasó, sabemos que no vamos a terminar con esa violencia. O sea, que lamentablemente, y en algún momento, digamos, con Patricia Mora, yo se lo dije, Patricia, no va a parar. O sea, no es que van a haber 0 femicidios. No. Pero sí, tenemos la posibilidad de que salvemos una vida, estamos salvando un universo. Absolutamente. Entonces, creo que sí es importante, digamos, la riqueza, la fortaleza moral que puede tener el grupo de sobrevivientes para la sociedad es importante. Creo que, por ejemplo, esos acercamientos que hemos tratado de tener con la prensa. O sea, yo, por ejemplo, en algún momento había habido un ejercicio de una valoración de las noticias, ¿no? Que hace unas, no me acuerdo ahora que exactamente cómo se llama, pero sí. Y ellos hacen como un sondeo de todas las noticias y un poco cómo se manejó y se hace como un juicio de cómo fue lo que los medios manejaron eso. Eso fue el Tribunal de Conciencia. Es correcto. Yo lo que les propuse era que era importante que las instituciones del Estado que pautan mayoritariamente en los medios de comunicación y las empresas grandes que pautan mayoritariamente, que
sabemos que es Dos Pinos y que es la cervecería y que es Coca-Cola, etcétera, etcétera. Escriban una carta diciendo no vamos a invertir en medios que sigan abordando las noticias del femicidio de esta manera. Porque lamentablemente el cambio pasa no con el periodista muchas veces, el cambio tiene que pasar por el director del medio y por las empresas, que es la que está recibiendo plata por poner la foto en primera plana de la niña o de la mujer que fue asesinada. Sí, que eso lo hacen siempre. Sí, de hecho yo quiero, ya que estamos hablando de este tema y que se ha devenido en este tema tan importante, en este día además, les compartí en el chat del Facebook para las personas que nos estén viendo y para ustedes también, igual se los puedo hacer, enviar directamente. Mi tesis de maestría en estudios de la mujer precisamente es el abordaje de los medios de comunicación en temas de femicidios en casos de mujeres en relaciones de pareja adultas, ¿verdad? Porque ahí hay que especificar muy bien ese marco conceptual para estudiar, y porque yo lo que quería era dar consejos a mis colegas de cómo hablar de ese tema, porque evidentemente no nos forman, seguimos sin tener formación en ese tema. Es un vacío lamentable y lo reconozco como periodista aquí, y quienes me conocen tanto en la escuela como en el colegio saben que ese es mi telele desde antes de firmarse la Convención de Belén do Pará, o sea, desde los años prácticamente 80. Y ahí, es más, les puede servir un poco a ustedes para efectos del INAMU y efectos del grupo de familias, los consejos y las observaciones que yo doy, ¿verdad? Que son sencillos, es un manual muy sencillo porque no se trata de hacer una cosa muy profunda y demás, sino algo muy práctico. Y me parece fundamental eso de ponernos precisamente y de retomar esa historia de cómo quedan el efecto del femicidio en la sociedad, que es lo que más o menos lo que están planteando, que es esa historia de esas familias que tienen esa pérdida abrupta, violenta, porque lamentablemente es violenta, y cómo se repite una y otra vez. Ahora tenemos mucho más conciencia del asunto. Es que hace 40 años ni siquiera éramos noticia. O sea, eso pasaba y no importaba, ¿verdad? Era parte de la desgracia ser mujer, por decirlo así. Entonces, me parece que crimen pasional. El crimen pasional, detesto ese término, y ese es de lo primero que siempre estoy corrigiendo, ¿verdad? Y también la necesidad de entrenar a las fuentes a las que recurrimos periodistas para que nos den esas declaraciones, porque había un personaje, una fuente reconocida que era el que usaba ese término. Ese me parece muy importante, Thais, porque varias cosas ahí, y es que falta tanto trabajar con prensa, ¿verdad? Y bueno, no solo trabajar, sino que lo interioricen, porque como dice Oscar, también hay otros intereses ahí que permiten que sigan trabajando en esa materia. Pero, por ejemplo, el hecho de que todavía todos los días presentan y unos dicen femicidio y otros feminicidio. Costa Rica tiene una ley que habla del femicidio, porque no le ponemos el nombre que corresponde. Que quisiéramos que dijera feminicidio, que fuera más amplio, lo que fuera, pero la ley dice femicidio. Y una vez que se presentan de todos los términos posibles. Y luego la fuente. La fuente es tan compleja cuando, o sea, ¿cómo no pensamos que es el mensaje que yo estoy mandando a la comunidad cuando estoy haciendo una entrevista después de un femicidio? Me acuerdo claramente de una que, o sea, me puso mal en Guapiles o por esa zona. Van a entrevistar, el hombre mató a la mujer, pero una muerte súper violenta, terrible, y le preguntan a los vecinos. Y eso también nos demuestra cómo no conocemos cómo es la violencia. O sea, la violencia no necesariamente es gritada y golpeada y que todo el mundo la vea. O sea, no necesariamente es así. Entonces, usted, la entrevistara, ¿usted conoció al vecino? Sí, lo conocí. ¿Era un hombre violento? No, era un hombre pacífico, bueno, excelente vecino. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué le está? O sea, cuando estamos haciendo esa entrevista, estamos mandando la culpabilidad a la víctima. Por supuesto. Algo. Si el tipo era bueno, por algo la mató, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las grandes pendientes que tiene el periodismo en el país y el colegio, o sea, yo creo que el colegio, tenemos un
un convenio firmado con el INAMU y el Colegio de Abogados, perdón, de Periodistas. De periodistas. Pero tenemos que profundizar más en eso y tiene que haber no sé, una forma en que los medios de comunicación entiendan que esto afecta a todos y a todas y que trae un fondo muy complejo y que esto no va a cambiar si ellos no aportan, no nos ayudan a entender. Claro, no ponemos nuestra parte para hacer un cambio cultural. Eso es un cambio cultural, lo que hay que impulsar. Definitivamente, bueno, hemos trabajado, sin embargo, creo que sí es una constante, eso no puede acabar, pasa por hacer una revisión de contenido de los medios y también por que mis colegas aceptemos que recibir críticas de nuestros productos comunicacionales, ¿verdad? Que ahí somos muy quisquillosos, eso es una deformación profesional. Por eso, digamos, parte de las cosas que yo he hecho a lo largo de mi carrera profesional es compartir y es entrenar a mis colegas sobre este tema y decirles y señalarles, porque yo entiendo también la dinámica de lo que es producir noticias. Y ahora con mucha más razón, cuando estamos desbordados de trabajo, que los colegas escriben para medios y para redes, muchos después de la pandemia sobrecargados aún más de trabajo y demás, que esas cosas por lo general las personas no saben, la carga de trabajo que tenemos quienes hemos trabajado en medios de comunicación, que no son 8 horas, por lo general son 12 todos los días. Y hay colegas que trabajan 12 días seguidos en medios de comunicación, con 2 días de descanso, si mal no recuerdo. Entonces, también eso pasa por reconocer otras cosas que no vienen al caso. Nos quedan pocos minutos y yo quiero retomar el tema y después podemos volver a hablar de este tema, si a ustedes les parece y si a la comunidad que nos está acompañando hoy también. Pero sí me gustaría conocer esta parte, Oscar, de cómo se fue gestando este grupo, que me parece sumamente importante, y también ese acompañamiento, porque en realidad es una ley que sale en estrecha colaboración con un grupo de sociedad civil, ¿verdad? Que a veces no tenemos idea de cómo sale eso, pero eso me gustaría que ustedes nos recalcaran y nos contaran un poco esa historia. Sí, bueno, la historia va más o menos a mí. En algún momento alguien me mandó una noticia de un grupo similar en Argentina. Yo me puse en contacto con uno de los señores fundadores de este grupo. Él me explicó. Perdón, ¿cómo se llama el grupo? Familias atravesadas por el femicidio. Ok, voy a ponerlo en el chat. Y este señor me contó, y ellos en Argentina, digamos, van bastante adelantados. Argentina siempre ha sido, digamos, políticamente un país muy desarrollado. Entonces, digamos, la ley Brisa es argentina y hay un montón de cosas que han habido al respecto, ¿verdad? Y luego también me puse en contacto con un hermano de una víctima en Inglaterra que también tiene otro grupo. Y inclusive hablando con mujeres eminencias, llamarlas de alguna manera, del feminismo en Costa Rica, como Montserrat Zagot. Ellas estaban absolutamente, varias de ellas nos decían que era una necesidad realmente de que las familias tomaran algún tipo de acción al respecto. Entonces, creo que la oportunidad de ese tesoro moral del sobreviviente es importante, no solo para las familias, para nosotros, para la sociedad, sino para la sociedad también. Claro. Y antes de terminar, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, sí quisiera como traer otra cosa a la mesa que tal vez no hemos comentado. Y es que me parece que el Poder Judicial tiene mucho espacio para mejorar. Tiene mucho espacio para mejorar en una situación muy clara, que lamentablemente tiene que ver con plata. Y es que desde el año 2017 no se nombran más fiscales de género en este país. Y no todos los juzgados de Costa Rica tienen fiscalía de género. Y eso lo que ha hecho es que los juicios más emblemáticos, en donde el sospechoso ha quedado libre o que ha tenido una pena, una condena muy baja, es porque no ha habido ese acercamiento. El juicio de Eva es un juicio, el fallo del juicio de Randall, perdón, no de Eva, de Randall, el asesino de mi hija, sienta un precedente de jurisprudencia a nivel latinoamericano porque hubo un abordamiento correcto con relación a lo que se quería pedir en el juicio. Pero lamentablemente, como en el caso de María del Mar, la turista mexicana que murió en Cóbano,
ese acompañamiento de las fiscalías de género no se da en todos los casos. Y lamentablemente tenemos, por ejemplo, el caso de Allison, donde un sujeto rapta, golpea, viola, mata a una mujer a golpes, la echa en la cajuela de un carro y la va a tirar a un basurero y tiene una pena de 15 años. Y eso lo que demuestra es que ha habido un abordamiento absolutamente equivocado de esa violencia de género. Entonces, si los juzgados no pueden tener ese acompañamiento y las sobrevivientes y las víctimas de femicidio no pueden tener ese enfoque desde el principio, estamos creando impunidad. Bueno, aprovecho, ya que usted me señala ese caso y que no lo desconocía, me comprometo con usted y con Marcela también a abordar, y bueno, y con las compañeras del Poder Judicial o las personas que puedan responder a eso, hacer un programa solo de ese tema. Porque me parece ahí lamentablemente es plata, ¿verdad? Sí, bueno, pero vamos a ver qué nos dice. Corte plena es el único que puede decidir, es el presidente de la Corte y todos los jueces y magistrados de la República los que pueden decir, sí, es cierto, necesitamos invertir en esto, porque estamos dejando desprotegida a una gran cantidad de mujeres. A la mitad de la población. Pero además no estamos garantizando que la reparación de un juicio y de una condena adecuada se dé, porque lamentablemente pasa, y el sujeto que mató a María del Mar está libre, y el sujeto que mató a Allison le dieron 15 años nada más, que es una desproporción absoluta para la magnitud de la violencia y del desprecio a la humanidad de un ser humano que tuvo ese crimen. No, me alegra mucho que lo haya señalado. Y yo lo apunté y vamos a retomarlo más adelante en algún momento del año. Estábamos en que usted nos iba a contar la historia, ¿verdad? Que era un poco nos estaba hablando del contacto que tuvo con... Pero la historia es muy sencilla. La historia es que yo soy un cabezón y que además estoy consciente que tengo un privilegio que me da acceso a ciertas cosas que no todos tienen en este país. Hay que reconocerlo, es así. Sí. Y entonces me corresponde, como ser humano compasivo, como ser humano empático, ver de qué manera puedo hacer que ese privilegio llegue a estas personas que no lo tienen. Porque, como le digo, este niño, hermanito de Brittany, de 5 años, le dice a su mamá, yo quiero una pistola porque quiero matar al sujeto que mató a mi hermana. Y ese niño no tenía acompañamiento psicológico porque en el Seguro Social no se lo daban, y no solo eso, sino que además lo expulsaron o no le dieron entrada en el kinder porque tenía el estigma de que su familia había pasado por esta situación. Entonces, si no hubiera existido la oportunidad de yo conocer el caso, si yo no hubiera tenido la oportunidad de, por dicha, tener una muy buena relación con el INAMU, con Marcela y con muchas mujeres valientes del INAMU, ese caso nunca hubiera llegado a donde tenía que llegar para que eso se solucionara. Y se solucionó. Por supuesto. Se solucionó, y no solo se solucionó, sino que ahí vamos. Pero sí, además la ley lo que pretende es que esa obligación del Estado, una responsabilidad ineludible de darle prioridad a las sobrevivientes de femicidio. Claro. Entonces también ahí vemos otro vacío, que es trabajar la sensibilidad social, ¿verdad? Trabajar en escuelas, trabajar en sector educativo, trabajar en sector de salud, o sea, todos esos sectores de servicio, porque estamos viendo una reacción, ¿verdad? Yo entiendo que tal vez los seres humanos no sabemos gestionar el dolor. Yo creo que tal vez ustedes estarán de acuerdo conmigo. No sabemos cómo dar un pésame cuando alguien perdió a un ser querido, ¿verdad? Lo básico. A todos nos acongoja. No estamos acostumbradas ni acostumbrados a ver cómo manejamos eso, ¿verdad? Al menos nuestra cultura costarricense. Entonces me parece que escuchándolos de lo que nos están diciendo, creo que también pasa por hacer un acuerdo social para comenzar a trabajar de una manera, cómo abordar esos temas, cómo tratar, hacer protocolos, no sé, se me ocurre, Marcela, es que yo no sé si necesariamente tiene que ser, bueno, hemos trabajado mucho, pero yo creo que aquí la sensibilización es importante, pero aquí la realidad es lo que establecen las obligaciones, o sea, las instituciones. Costa Rica tiene firmada Belém do Pará, y Belém do Pará establece unas obligaciones amplias a toda la institucionalidad, habla de la debida diligencia, y la debida diligencia se refiere a la prevención, a la atención, al
proceso judicial y a la reparación también. Okay. ¿Eso qué significa? Que en esa reparación... Perdona, recordémosle a la audiencia que es Belén do Pará. Y yo sé, y vos también, pero la mayoría no. Es verdad, es verdad. La Belén do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, una convención que firma Costa Rica, es decir, que ratifica y que dice, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, y se obliga a bajarla a lo nacional. Por eso contamos desde... o sea, por eso tuvimos que crear la ley de penalización de la violencia contra las mujeres y por eso también tuvimos que hacer las reformas que se realizaron el año pasado para alinearnos con la convención. Y la convención viene desde mediados de los 90s. Desde el 94. 94. Entonces, claro, y todavía seguimos debiendo tanto vean todo lo que ha pasado y apenas todo lo que ha pasado y todo lo que nos falta. Pero yo creo que esas obligaciones son también para la caja, son también para el INBU, son también para el PANI, ¿verdad? Lo que estaba hablando Oscar ahora, la responsabilidad de que la caja entienda las necesidades de un niño con un trauma, el trabajar el trauma, ¿verdad? El entender todo esto. Yo creo que hay que pasar por ese tema de la concientización, pero también de una obligación de Estado. Y de ahí pues tendremos que agarrarnos para seguir solicitando que se aborden estos aspectos y estas necesidades que tienen las familias y particularmente los niños, porque Oscar hizo hincapié en algo muy importante y es que si nosotras no abordamos y como Estado no trabajamos con esos niños y con esas niñas, no vamos a hacer la ruptura intergeneracional de la violencia y entonces vamos a ver más niñas que se van a convertir en víctimas y niños que se van a convertir en victimarios. Victimarios, cierto. Ese es otro tema. Qué importante, voy a apuntarlo. Ya se nos acaba el tiempo. Vieron que la hora no nos dio chance. Vea, les agradezco muchísimo su participación. Espero que la gente que nos acompañó y que nos va a ver más tarde, pues entienda la profundidad de este tema y que, bueno, que comencemos a hablar, ¿verdad? A conocer esta ley. Si es más adelante, si vos lo consideras pertinente, Marcela, me mandas un WhatsApp y me decís, podríamos hacer otro programa para hablar ya del reglamento y las acciones del INAMU y demás, porque es importante dar a conocer cómo hacer esto, ¿no? Y bueno, y a Oscar que no ceje su empeño en seguir molestando con ese tema, porque hay que apropiarse de estas convenciones, hay que apropiarse de esta legislación y le felicito por ese empeño y ese liderazgo con este grupo que tiene. No, gracias. A mí una amiga escritora me dijo, con los medios hay que tener cuidado porque es como plutonio, ¿verdad? Es muy poderoso, pero te puede matar. Entonces también hay que saber dosificar, digamos, porque si no van a decir que viejo más majadero, que me lo han dicho. No bueno, yo eso nunca lo voy a decir, así que no se preocupe, yo no uso plutonio. Así que le doy espacio para que trabajemos en ese asunto y voy a retomar de verdad ese otro tema de los cuales señalaban, porque realmente da para muchísimo más allá de lo que solemos enfocarnos los medios de comunicación y que es como solo que la plata y que esto y que lo otro y no realmente el impacto social y cómo eso sigue reproduciendo, replicando una forma de violencia sistemática contra las mujeres y una conducta violenta de parte de los hombres que se aprende culturalmente. Así que les agradezco muchísimo su participación y su tiempo y a las personas que nos acompañaron también. Que tengan una muy bonita semana. Muchísimas gracias. Gracias, Thais. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.